Vamos a seguir con nuestro estudio. Yo valgo mucho para Dios. Tú vales mucho para Dios, más de lo que tú te imaginas. Mucho. Y te ama tanto que el hombre tuvo que hacerse y morir y sufrir. Así que fíjate si vales. Nunca digas que tú no vales nada. Tú eres de un valor importante para Dios. Si no, Dios no muere por ti. ¿Tú vas a dar algo por algo que no vale nada? Vamos a seguir con nuestros estudios de Mateo. Vamos a seguir con la vista, la lectura de Mateo 26, 26. Aunque ya hemos dado, de esta porción ya hemos dado la mitad, vamos a dar a la otra mitad. Mateo 26, 26 dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bien, y ahora nosotros arrancamos porque esto ya lo hemos dado. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. No vamos a hablar de lo que dimos en los versículos anteriores. Veamos en nuestra Biblia a partir del versículo 27, que dice así: y tomando la copa. El versículo comienza con las palabras y tomando la copa. Acordémonos que el Señor Jesucristo y sus discípulos estaban celebrando en ese momento en el aposento alto la Pascua, que se celebraba todos los años, la Pascua tradicional del Antiguo Testamento, la última Pascua que él iba a pasar. Es la conmemoración, la Pascua es la conmemoración, vamos a hacer un poquito de recordatorio, de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y se participaba de un cordero, la familia, un cordero sacrificado. Y también se tomaba en la cena una serie de copas. Nuestro Señor Jesucristo aprovechó una de estas copas para instituir la Santa Cena. Recordad, la vez pasada es lo único que me interesaba que os quedarais con esto en el estudio anterior, que la Pascua el Señor la transformó y se convirtió en la cena del Señor. Con que me recordáis eso de la vez pasada me basta. Aquello se extinguió, los sacrificios, el templo, aquello se extinguió. Ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Entendéis? Con que me entendéis eso del estudio anterior me basta. Esto es la Pascua del Antiguo Testamento, que el único que está autorizado a cambiarla fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que la cambió en el aposento alto con los apóstoles y de ahí para adelante nosotros continuamos con ella hasta que Él venga. Aprovechando el Señor Jesucristo estas copas de la institución de la Santa Cena, pero vemos por otros relatos como en Lucas 22, Primera de Corintios, en fin, por otros relatos de la misma historia, sabemos que esta copa era la que se tomaba después de haber cenado, era una copa, y así lo leemos en Primera de Corintios 11, si nos entretenemos lo vemos, después de haber cenado. Entonces sabemos que la copa que los judíos llamaban le llamaban a esa copa la copa de bendición. Es como si aquí hay estas copas y aquí hay una que es la copa de bendición. Es por eso que el apóstol usa esta expresión en 1 Corintios 10, 16. Vale, la copa de bendición que bendecimos. Por eso él dice, no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. A esa copa los judíos le llamaban la copa de bendición. Bueno, y nuestro Señor Jesucristo muy apropiadamente tomó esa copa en la Santa Cena que estaban realizando. Hay algunos que dicen que aquí dice la copa, singular, y tomando la copa. No dice las copas en plural, dice una sola copa. Y es por eso que algunas iglesias participan de la Santa Cena con una sola copa. En una sola copa todos los miembros de la iglesia toman de esa copa, de esa única copa. No está mal la idea, creo yo. Pero si hay pocos hermanos, pues sí se puede hacer. Pero lo importante, hermano y hermana que me escucha,
no es el recipiente. Lo importante no es en sí la forma del recipiente, la altura del recipiente, el contenido, o sea, la capacidad del recipiente. Lo importante es el contenido. Es muy importante. Lo importante de la cruz no fue el tamaño de la cruz, no fueron las medidas de la cruz, no fueron el color de la cruz, no fueron de qué madera se sacó la cruz. Eso no es lo importante. Lo importante de la cruz es que Cristo nos perdonó de nuestros pecados. Lo que nos salva de morir eternamente fue quien murió en la cruz. Eso es lo importante. Eso es lo importante de quien murió en la cruz. Y de la misma manera, lo importante de la copa no es la forma en que la tomamos, si la cogemos una para todos o varias, una para cada uno. Si son varias, o una copa en la celebración de la Santa Cena. No es lo importante. Vamos a suponer que pudiéramos encontrar esa copa de bendición. Supongamos que la encontramos. No nos serviría para nada. ¿Por qué? Lo único que nos salva, lo único que nos sana nuestra alma es encontrar la persona maravillosa de Cristo. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Os recordáis cuando el Señor Jesucristo estaba en una boda? Lo importante de esa boda era que Jesucristo estaba allí, que Él bendecía ese matrimonio con su presencia. Lo importante es tener a Jesucristo en tu vida, para que el Señor bendiga tu vida y tu matrimonio. Eso es lo que nos salva. Conocer y creer en Él, lo que nos da vida eterna. Su sangre, que es de eso de lo que estamos hablando y el tema que toca, no me voy a salir de él. Es lo que nos salva. No en sí la copa. Esto es muy importante. La frase nos dice, y tomando la copa. Bien. La segunda frase nos dice, y habiendo dado gracias. Como comentábamos la vez pasada, eso me impactó. Aquí está nuestro Señor instituyendo la Santa Cena, por lo cual anunciamos su muerte hasta que Él venga. Siempre, domingo tras domingo, lo repetimos. Aquí está nuestro Señor dando la copa, su sangre del nuevo pacto derramada. Ya sabéis que ahora hablaremos qué cosas se quitan del antiguo pacto y qué cosas se incorporan en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que Él hace? Él da gracias, si os dais cuenta, Él da gracias por esa copa. Gracias, hermano, por eso os decía de lo importante que eres tú, del valor tan grande que tú tienes. Él daba gracias porque se va a sacrificar por ti unos días más adelante. Daba gracias por eso. Leedlo y veréis. Que daba gracias que Él se puede sacrificar por nosotros. Gracias porque puede obedecer humillándose Él hasta la muerte y la muerte de cruz. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo fue al Gólgota con increíble gratitud. Con gratitud. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, fue al Calvario por gratitud. De verdad, hermano, de verdad, hermana, ¿cuánto vales tú para el Señor? No te lo imaginas, no te lo imaginas. Al final voy a contar una historia para que sepas lo que tú vales. Con gratitud a Dios, porque podía así glorificar a Dios, el Señor Jesucristo. Nuestro Señor tenía tanto amor al mundo, tanto amor por ti, que con bendición y con gratitud murió por nosotros. Aquí tenemos dos lecciones secundarias en esto, yo veo. La primera es básica. Debemos dar gracias al Señor por lo que nos da. Por lo que nos da para poder comer, por beber. No seamos ingratos. Que no te dé vergüenza
Cuando tú vayas a un restaurante, que no te dé vergüenza de echar un poquito la cabeza y orar por los alimentos, que no te dé vergüenza. No seamos ingratos. Debemos dar gracias por los alimentos. Si tenemos algo que comer, si tenemos algo que beber, si tenemos algo que vestir, es por el Señor, no es tuyo. No es tuyo. Si eres una mujer bella, no te pases, es cosa que te ha dado Dios, no es tuyo. Si tienes dinero, no te pases, que no es tuyo. Tú eres un mayordomo de ese dinero, que sí que tiene importancia, pero no te pases. Si tenemos vestido, alimento, es por la gracia de Dios. Debemos darle gracias a Él. Y otra lección es que esta a lo mejor no agrada mucho. Nuestro Señor da gracias por la copa que representa su sufrimiento. Entonces esto nos enseña que debemos dar gracias, Señor, cuando tengamos problemas. No es de buen paladar, pero debemos dar gracias, Señor, por los dolores. Debemos dar gracias, Señor, por las angustias y las angustias que podamos sufrir para su gloria. No sé tú, pero yo veo esta lección aquí. ¿No dice la Escritura, da gracias a Dios en todo? Porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No lo dice eso? Da las gracias en todo. Entonces, cuando algo nos pasa, pues no seamos tan quejicas. Claro que si entonces al sufrir cualquier cosa debemos tener esa actitud de nuestro Señor Jesucristo, esa actitud de los apóstoles. Esa actitud la tuvieron los apóstoles. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, esto está en Hechos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Muy bien. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos, fijaos, después de azotarlo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los soldados romanos eran muy crueles. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando, quejándose, malvados, sanguinarios. ¿Tú crees que le decían eso? No, se salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Evangelio. ¿Cuánto, hermano, la trayectoria de la humanidad, cuánto se está devaluando esto? Ya no podemos hablar del Evangelio en ningún lado. Yo ya tengo que llevar mucho cuidado lo que estoy haciendo, llevando cuidado constantemente, porque ya no puedo hablar de nada delante de la gente. Y esta es la actitud del cristiano ante los problemas, las angustias, las tristezas y aún de las tragedias de esta vida. Tragedia, es que no fue una tragedia la muerte de Cristo, que el cielo se oscureció, las rocas se partieron, los muertos salieron de los sepulcros, el cielo se oscureció durante 3 horas, hubo tinieblas en 3 horas. Eso fue una tragedia, y el sol se oscureció de vergüenza de lo que estaba pasando en la tierra. Debemos tomar con gozo y con gratitud, pues esos sufrimientos que tú padeces son para la gloria del Señor. La última frase del versículo 27, les dio diciendo, bebed de ella todo. Vamos a analizar palabra por palabra. Bebed de ella todo. Como que el Señor sabía que algún día uno iban a prohibir que todos participaran de la copa. El Señor lo sabía. Vosotros sabéis que no quiero ofender a nadie. Sabéis que la Iglesia oficial, la Iglesia católica, el pan o la cosica esa redonda que dan, y ya está. El resto no participa del vino. Pero aquí dice, bebed de ella todo. Bueno, nosotros hacemos lo que la palabra de Dios está escrita y cada uno haga lo que quiera. El Señor sabía que algunas personas iban a prohibir que se hiciera esto, que se ordenara que todos participasen. No tan solamente los dirigentes, el sacerdote.
Deben participar de la copa todos. Y en esta frase aprendemos una gran misericordia del Señor. Judas, cuando estaban en la mesa, ya había salido. Ese se largó a hacer su negocio con los escribas, fariseos y soldados romanos, a ver cuánto le daban. Ya había salido para entregarlo. Pero en ese todo, beber de ella todo, estaba también el incrédulo Pedro, que le negaría unas horas después. Pero el Señor estaba en la cena y dice todo. Eso eran muy pecadores, muy pecadores. Muy pecadores. Pedro le negaría en una hora después. En todo eso estaba incluido también Tomás, el que dudaría de su resurrección. Estaban también incluidos todos los demás discípulos, que eran hombres de poca fe. Cuando vieron lo que estaba sucediendo, cogieron preso al Señor Jesucristo y vieran que Él lo iba a crucificar, todos huyeron y le dejaron solo. Todos. Y el Señor sabía a quién le daba la copa. A eso le daba la copa. Por eso, la Iglesia debemos de llevar mucho, mucho, mucho cuidado, porque se puede hacer mucho, mucho daño. Cuando sin elementos suficientes cogemos a una persona y le quitamos la comunión. Mucho cuidado, porque se hace mucho daño. Y hay que analizarlo muy bien. Sigo. Hombres de poca fe eran estos que desertaron a la hora de cuando iban a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo sabía que esto iba a suceder? Claro que lo sabía. Nuestro Señor, como Dios omnisciente, sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iban a hacer estos discípulos. Claro que lo sabía. Pero aún así le dice, bebed de ella todo. La idea es, la misericordia del Señor es infinita. La Santa Cena no es para el discípulo impoluto. ¿Sabéis lo que quiere decir impoluto? Limpio, blanco, aseado. Eso es impoluto. Pues la Santa Cena no es para discípulos impoluto. Perfecto. La Santa Cena no es para cristianos glorificados ya. La Santa Cena no es para personas súper espirituales. Claro, hay que dejarlo claro. Si no hay fruto de arrepentimiento en tu vida, si eres un incrédulo, no debes de participar en la Santa Cena, obviamente. Eso ya lo dice en 1 Corintios, dice, porque el que come, ojo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y ya entendéis la palabra dormir que es. Para participar de la mesa del Señor no tienes que ser un cristiano perfecto, como algunos pretenden. Hay quien nunca participa en la mesa del Señor porque tienen una conciencia muy delicada. Se sienten tan pecadores, se sienten siempre estas personas tan indignas, son tan sensitivas que se niegan a participar de la mesa del Señor. Vienen al culto, pero no toman. La verdad es que ninguno de nosotros nunca vamos a ser lo suficientemente dignos para participar de la mesa del Señor. Dignos no. Ninguno de nosotros. Nos acercamos a la mesa confesando nuestros pecados cuando venimos por la mañana. Nos acercamos confiando en la justicia de Cristo. Nos acercamos confiando que la Santa Cena nos va a hacer más cristianos. Más cristianos nos va a hacer la Santa Cena. Por eso el Señor la instituyó. De eso se trata. La Santa Cena, hermano, es un medio de gracia. Es un medio de gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada primer día de la semana, el Señor quiere que vengamos a la mesa y que participemos.
Y no quiere que no tomes la cena, quiere que la tomes, que confieses, que pidas perdón y que participes de la mesa. Porque si no, no estás haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere eso. Es un medio de gracia. El Señor le dio diciendo, bebed de ella todo. Vale, vamos a continuar. La primera frase, este es el corazón del sermón. Porque esto es la sangre, les dijo, esto es la sangre del nuevo pacto. Todos tienen que beber, porque esto es la sangre del nuevo pacto. Aquí tenemos otra descripción de la sangre del Señor. La sangre del nuevo pacto. Al decir esto, nuestro Señor no estaba dando de beber la sangre de sus venas. Vamos a suponer que Él hizo un milagro y transformó ese vino que había allí en sangre. Vamos a suponerlo, la transustanciación, que se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre en la sangre de Cristo. Vamos a suponerlo. Pero no es así, vamos a suponerlo. Vamos a suponer que fue así. Para dar a los discípulos, sería imposible beber de esa copa. Para sus discípulos era de lo más repulsivo beber esa sangre real. Beber esa sangre. ¿Por qué? Porque los judíos tenían prohibido beber o comer sangre. ¿Os dais cuenta? Porque los judíos tenían prohibido, no, prohibidísimo beber sangre o comer sangre. Los discípulos no podían hacer eso. Entonces, cuando dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, Él nos da a entender que el pan representa su cuerpo. No es literalmente su cuerpo. La copa, el vino, representa su sangre. No es su sangre, realmente, representa su sangre. ¿Entendemos? No hay tal transustanciación, no hay tal. No es algo físico, de lo cual participamos. El vino no se transforma en sangre. Esto es algo espiritual, es algo que representa la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y ya está, su muerte por nuestros pecados. Eso es lo que representa, simboliza. Por eso dice el apóstol que al participar de la mesa del Señor, anunciamos, ¿qué anunciamos? Su muerte hasta que Él venga. Pero además nos dice nuestro texto que se trata de la sangre del nuevo pacto. Sangre del nuevo pacto. Esto es muy significativo. Aquí nos podíamos pasar todo el día estudiando los pactos de la Biblia. Pero no, vamos a tocar por encimica el que estamos tocando. Antiguamente, la etnia gitana, si dos jóvenes gitanos se estaban comprometiendo, el uno y el otro se comprometían y los jóvenes hacían un pacto entre ellos. Antiguamente se hacía, yo creo que ahora no. El joven, para ratificar esa unión, de la manera más solemne, en la muñeca se hacía un corte. Y luego la muchacha, para ratificar, para confirmar ese compromiso, la muchacha se hacía otro corte. Para comprometerse, para un compromiso solemne. Y que eso de verdad confirmaba su vida y su matrimonio. Ratificaba, confirmaba ese corte y ese corte. Y lo juntaban. Luego unían sus muñecas. Su sangre salía de sus venas y se mezclaba. Y en la historia notamos que los pactos en los tiempos antiguos eran ratificados también de la misma manera, confirmados de la misma manera, con sangre. La sangre, para ratificar el pacto de la manera más solemne, cogían un sacrificio y a las personas que querían hacer el pacto, plum, 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 se les rociaba de sangre a esas personas. Se sacrificaban animales. Y de esa manera el pacto entre ellos se ratificaba y confirmaba el pacto en sus vidas. ¿Y sabes qué? Esto no es un invento humano, no es un invento gitano. Esto viene de parte de Dios. Ya lo dice Él en el Éxodo. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad
sobre el altar. Sí, esto está en Éxodo. Al decir nuestro Señor, esta es la sangre del nuevo pacto, está haciendo referencia a este lugar donde yo estoy diciendo de Éxodo 24, si alguien está tomando apuntes. Esta es mi sangre que ratifica la manera más solemne, dice el Señor. Más solemne que se hizo de este nuevo pacto. Veamos cuál es este pacto. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver en qué consiste. La Biblia nos dice claramente, por ejemplo, en Jeremías habla también del nuevo pacto, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Leemos aquí en Jeremías por qué fue que se necesitaba un nuevo pacto, invalidar aquel y hacer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el viejo pacto fue ya invalidado, fue anulado, fue extinto. Porque el pueblo de Dios no cumplía con su parte. Y como dice el libro de Hebreos, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Dice Hebreo. El nuevo pacto. La Pascua desapareció. El templo donde se hacían los sacrificios desapareció. Y todos los sacrificios de corderos y machos cabríos desaparecieron. Ahora tenemos un nuevo pacto. Y como dice el libro de Hebreos, con mejores promesas. La promesa de nuestro Señor Jesucristo. Con mejor sacrificio. Porque Cristo el Señor derramó su sangre por nuestros pecados en el altar del Calvario. Y así se cumplió la condición del nuevo pacto. Ya aquello quedó fuera, invalidado, y ahora tenemos el nuevo pacto. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vamos ahora a la segunda frase. Dice que por mucho es derramada. Por mucho es derramada. Para remisión de los pecados. Yo cuando leo la palabra mucho, pienso en Isaías 53. Mucho. ¿Por qué? No fue la sangre del Señor Jesucristo, los judíos pensaban que Cristo moría solamente para ellos y nada más. Por eso él decía que sería derramada pensando que eran para ellos, pero el Señor Jesús dice por mucho. Sería derramada por personas de todas las naciones, pueblos, lenguas. Mucho porque no sería derramada la sangre por poco. Mucho, dice Apocalipsis, mucho. Tantos como una gran multitud que nadie podía contar de todos los tribus, pueblos y lenguas. Hermanos, en el cielo no estaremos solos. Seremos muchos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no nos desanimemos a ver que somos pocos. Al final vamos a ser muchos. Hermanos, sigamos testificando, sigamos invitando con mucha esperanza. Si tienes un amigo, háblale del Evangelio. Para mí creo que no existe otra manera de que la iglesia se llene, si no es a través del tú a tú. La gente no quiere saber nada de los medios de comunicación. Es que tú tengas un amigo en el trabajo, en el colegio, en donde sea un vecino, y que tú le hables un poquito del Evangelio. Habla un poquito del Evangelio. Mañana otro poquito del Evangelio. En tu puesto de... Por lo menos que te conozcan, que eres creyente, por lo menos. Y que vean en ti algo, y tu vida. Esa es para mí es la única manera. Lectura de la palabra de Dios, oración por esa persona que tú estás interesado en que asista a la iglesia. Y cuando esa persona haya venido a la iglesia, yo creo que ese es el fracaso de la iglesia que tenemos, porque vivimos nuestras vidas. Vivimos nuestra vida, vivimos como vivimos, venimos al culto, hasta otra cosa, mariposa, y no nos preocupamos. Y entonces, con mucho que oremos, y Señor, en la iglesia, que venga gente a la iglesia, no, háblale a esta persona. Derramar su sangre no habla de algo violento, Su sangre fue derramada, nos habla de algo más que una muerte, nos habla de una muerte de sacrificio, nos habla de una muerte en un altar, y sin duda nuestro gran Señor comenzó a derramar su sangre
allí en Getsemaní. Su sangre la vertía horas después de su espalda. Su sangre fue derramada. Sus pies, sus manos, los clavos harían que el Señor Jesucristo se desangrara. Muchos dicen, derramó hasta la última gota de su sangre. No, el Señor Jesucristo no murió por derramamiento de sangre. Se le derramó sangre. A veces oramos en nuestra oración, derramó hasta la última gota de su sangre. El Señor no murió por desangrándose, aunque se desangró. Su costado fue herido, vertió sangre, agua mezclada con sangre, su cabeza coronada de espinas, vertió su sangre, claro, y eso es como la sangre del Señor fue derramada en tierra por nosotros. Eso es lo que hemos celebrado esta mañana. Y nunca olvidemos que toda nuestra esperanza de salvación está en la sangre del Señor Jesucristo. No porque el Señor Jesucristo fuera alto, no porque el Señor Jesucristo fuera guapo, no porque el Señor Jesucristo hacía milagros. Esto no salva. Muchos el Señor Jesucristo los sanó y también fallecieron y probablemente no sean salvos. Lo que nos salva es la sangre del Señor Jesucristo, que te tienes que apropiar de ella para la limpieza de tus pecados. Eso es lo que salva, esa es la esperanza de salvación. Esa esperanza de salvación está en esa cabeza ensangrentada, esos pies horadados, ese lado del costado salió sangre. Esta es la esperanza de salvación, y no porque Jesucristo iba por el camino haciendo milagros. Que la sangre fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecado. Qué buena petición hizo el famoso poeta, leo aquí. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien, en la hora de la muerte, enséñame tu cruz. De todos mis temores, líbrame Jesús. Tenía que ser derramada porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para la remisión de pecados. ¿Qué es la remisión? ¿Qué es la remisión? ¿Sabéis qué significa remisión? Lo busqué en el diccionario para no equivocarme. Esa palabra, para asegurarme, significa perdón, para remisión de pecados, para perdón, absolución. Entonces nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para que pudiéramos ser perdonados. ¿Perdonados de qué? Oigo, gente, yo no tengo pecado ninguno, mi vida está bien, estoy en orden. Pecados que habíamos cometido contra Dios. Los pecadores habíamos cometido pecados que hemos cometido contra nuestros padres, vosotros hijos, hablo. Pecados que habíamos cometido contra los demás, esos son pecados. Nosotros ya desde nuestro nacimiento, desde nuestro génesis, ya llevamos la simiente del pecado. El 60% de los matrimonios, el 60% en Estados Unidos, una estadística, el 60% de los pecados, de los divorcios, de 100 personas, 60 en Estados Unidos se divorcian. ¿Por qué? Por el pecado del egoísmo. Por el egoísmo, que ya llevamos la simiente del egoísmo en nuestras vidas, y siempre mirándome a mí, nunca mirando al de al lado. Y el 60% de los matrimonios se divorcian, y un tanto por ciento de ese 40% no se separan, no se divorcian, por presión de la sociedad. Presión de la sociedad. Por ese pecado tan intrínsecamente y desagradable del egoísmo en el ser humano que llevamos todos. Esos pecados esos son las consecuencias del pecado. Y esos pecados nos hundirían en lo más profundo del infierno. Entonces Cristo derramó su sangre por todos esos pecados. Cuando Cristo entra en la vida de las personas, el matrimonio cambia, su vida es transformada, de la misma manera que Dios transformó el agua en vino. No sabemos cómo. El otro día le estaba hablando yo a un químico en la peluquería del milagro del agua en vino. Dice, eso es todo mentira. Antonio estaba allí.
Eso es todo mentira. El agua no se puede convertir jamás en vino. Digo, mira, yo no sé cómo fue ese milagro de convertirse el agua en vino. Lo que sí sé es que no había vino y todos bebieron vino. Eso es mentira. Entonces Cristo derramó los pecados por los incrédulos para perdonarnos las mentiras, las desobediencias, los berrinches que hicimos contra nuestros semejantes, cuando nos enojábamos, las malas palabras, las majaderías, las estupideces. El Señor Jesucristo murió por eso. Actitudes infantiles en un matrimonio, dudas que tuvimos, esos chismes que dijimos, esas incredulidades. Y Dios nos perdonó de todo eso, hermano. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande que perdona todas estas cosas, estas miserias humanas, que para mí son miserias humanas. Si no fuera la historia tan larga, nuestra envidia, nuestra glotonería y todas esas cosas, y tú puedes seguir poniendo en la lista. Y si esto es cierto, que es cierto, Cristo tuvo que derramar su sangre para perdonarnos. Nuestros pecados debieron de ser muy, muy, muy graves. Uno de nuestros pecados tienen que ser, todos nuestros pecados son muy graves ante Dios. Entonces, hermanos, también vemos lo positivo. Nuestros pecados de verdad han sido perdonados, pues el Señor Jesucristo derramó su sangre en el Calvario. Y quiero que te quedes con esto. Quiero que te quedes con esto. Toma esto en lo más profundo de tu corazón y de tu conciencia, como cristiano, como cristiana. Y aquí está la felicidad y el gozo. No creer. Imagina que de todos esos pecados que yo he anunciado, voy a anunciar otro. Un chico, un creyente, hizo algo indebido en una casa de prostitución. Iba a la iglesia todo angustiado. Salía y empezaba a escupir de lo que había hecho. Vuelve otra vez y otra vez la misma operación. Entraba, pagaba y de la iglesia. Cuando se salía, escupía, no lo podía evitar. Iba a la iglesia, para él no había perdón. Para él no había perdón, no encontraba consuelo. Porque había cometido un pecado imperdonable. No encontraba alivio. Se encontraba mal en el trabajo. Porque había cometido un pecado imperdonable. Venía a la iglesia y se ponía en el último banco y no quería saber nada del pan. Pero hermano, tienes que tomar el pan, pedir perdón al Señor y no repetir, jamás volver a repetir eso. Pero lo que no puedes hacer es no tomar nunca el pan. ¿Has pedido el perdón de tu pecado al Señor? Pues quédate libre, quédate en paz, descansa. Esto es lo que yo os quiero decir. No creer. Ese muchacho le costó tiempo pensar que el Señor le había perdonado. Pero eso, no creer que hemos sido perdonados. Y yo sé que estás pensando tú estás pensando que algún día cometí algo horrible, que tú no te imaginas. Pero yo sí me lo imagino, porque soy humano como tú. Y me lo imagino cualquier pecado que puedas cometer, si no tengo 25 años. Porque la palabra de Dios nos dice a los hombres, a los humanos, como somos. Pero no creer que has sido perdonado de eso, de ese pecado que yo he dicho tan feo de ese muchacho angustioso y vomitivo, no creer en eso es no creer que es pisotear la sangre del Hijo de Dios.
Pisotear la sangre de Cristo. Si tú esto no te lo metes en tu conciencia, que todos tus pecados han sido perdonados, incluso ese, no crees que hemos sido perdonados. Es decir, que Él derramó su sangre en vano. Estás diciendo eso. No crees que hemos sido perdonados. Es decir, que Dios no es fiel. O sea, Dios no es fiel para perdonar el pecado vomitivo que has hecho. Que Dios no es justo, estás diciendo. Que Dios falta a su palabra. Que Dios es un mentiroso. Yo echaré en lo profundo del mar todos vuestros pecados y nunca me acordaré de ellos. Es lo que estamos pensando, si estamos pensando así y creyendo así. Eso es lo que estamos, pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Y no creyendo lo que el Señor perdona todo pecado, hasta ese que es vomitivo. No, hermano, Cristo ya derramó su sangre, ya hemos sido perdonados. Entonces, ¿por qué? Por nuestro arrepentimiento, por nuestra fe. Aunque nuestro arrepentimiento y fe no son perfectos, hemos sido perdonados por la sangre de Cristo que Él ya derramó. Por lo tanto, hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Entonces, hermanos, al participar de la copa, como en esta mañana, pensemos, Dios nos ha hecho con nosotros un pacto de gracia con nosotros. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo y Él nos ha perdonado. Y esto lo ha ratificado con su sangre. Pero queriendo decirte lo que Dios te ama a ti, te voy a contar una historia para que tú entiendas el amor de Dios. Voy a contar una historia real. Para que Dios, después de todos esos pecados tan horribles, mira cómo es Dios contigo. El día que tú entiendas lo que Jesús hizo por ti, escuchadme bien, el día que tú entiendas lo que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario, no te va a quedar otra cosa que apasionarte por el Señor Jesucristo. No te puede hacer, cuando tú lo entiendas, te vas a apasionar, vas a enamorarte del Señor Jesucristo. Porque a veces tú no amas a Jesús porque no has entendido su amor. Te voy a contar una historia de un estudiante internado. Había internado en un colegio interno una chica y otro interno. Colegio separado. Chica, chico. Para varones. Este muchacho, cuentan la historia los autores, este muchacho era muy tímido, esto es una bella historia de amor. La chica, lo más precioso del colegio. Y el muchacho, lo menos agraciado del colegio. La muchacha era bella, multiplicado por 10. Esa chica era así. Dios la había hecho así. Y si has visto alguna vez en tu vida un muchacho feo, multiplícalo por 10. Ese muchacho era así, de poco agraciado. Pero además de feo, era tímido. Pero en cambio tenía otras cualidades. Era trabajador, los veranos trabajaba en empresas, ganaba dinero y cuando terminaba volvía para estudiar y terminar la carrera. Al iniciar el año, él ya había pagado el año. Porque trabajaba en verano, todo el verano, y ya pagaba el hombre el año. Nadie se fijaba en él. Todos tenían chicas, todos tenían relaciones amistosas en el liceo. Y un día llega la noticia a un amigo y le dice, este feo, estoy apasionado por una chica del instituto, del liceo. ¡Qué maravilla!, le dice el compañero. ¿Quién es esa chica? Pues la preciosa, aquella chica preciosa, la más bonita del colegio, la más guapa. Y conquistadores, habladores, habían fracasado en conquistarla porque ella decía, yo vine a estudiar, no para noviar. La chica no le hacía caso a nadie. Y ahora le dice a su amigo, esta es. El amigo le contesta, mira,
tienes derecho a pretenderla, pero no tiene la mínima posibilidad. Pues sí, por eso estoy preocupado. Yo la quiero, me gusta. Los meses fueron pasando y no podía arrancar esa pasión, ese amor que tenía por la muchacha en el corazón. La miraba de lejos, la observaba y no se atrevía siquiera a acercarse a ella. Un día anunciaron que ella se iba del colegio. Estaba debiendo 3 meses. No podía pagar. Parece que la familia de la chica estaba atravesando dificultades. Ella se iba, tenía que marcharse del colegio. Y cuando este muchacho se enteró que ella se iba, se fue a la secretaría del instituto y le dijo: yo tengo todo el año pagado. Quien se va de la universidad y ya continuaré, soy yo. Ya continuaré en otro momento. Me voy con el resto del año, se lo pasas a la chica. El resto del año está pagado. Lo que ella no puede pagar, lo pago yo. Pero yo me marcho. El gerente le dijo: ¿por qué? Dice: bueno, el dinero es mío. Y quiero hacerlo yo así. Solo quiero una cosa. No le digan a ella que fui yo. Que fui yo. Díganle que el colegio le está dando una beca, cualquier cosa, pero no quiero que ella sepa bajo ningún concepto, que ella lo sepa, que yo hice eso. No quiero. El muchacho se quedó un poco de tiempo más, sufriendo. La veía de lejos, deprimido. Un día un amigo lo vio y le dijo: mira, ¿por qué no te declaras ya a ella? Lo peor que te puede suceder, y eso es lo que yo le hubiera dicho, lo peor que te puede suceder es que te diga que no. Pero por lo menos ya sacaste de tu corazón lo que tenías. ¿Te ha dicho no? Pues no. Le hizo caso al amigo. Y fue y se declaró a ella. Y ella le trató tan mal y le dijo algo así: tú no tienes ojo en la cara. Tú no te miras a ti mismo. Sí, sí, es una historia real. Pero tú, ¿cómo te ves? ¿Te has visto al espejo? ¿Te miras en el espejo? ¿Cómo te atreves? Vuelve a encontrar aquel amigo a este muchacho derrotado, arreglando sus cosas para irse. Me voy, ya no aguanto más, no puedo quedarme. Un día este muchacho, el que hacía de media a dos, por así decirlo, encuentra a la muchacha y le dice: tienes el derecho de decir sí o no a cualquiera. A cualquiera tienes el derecho de decirle sí o no. Pero no tienes el derecho de tratar mal a las personas. Lo has humillado de tal manera a ese muchacho y él te ama. Te ama tanto que no tiene idea de lo que él ha hecho por ti. ¿Sabes por qué él se salió del colegio? Yo recibí una beca y me he quedado aquí en el colegio. No fue una beca. Fue él quien pagó tus cuentas. Ella fue corriendo al gerente del instituto, a la secretaría, le agarró y le dijo: dime la verdad. El gerente le dijo: es verdad. Ella se sintió entonces tan humillada
desapareció por unos días de la vergüenza que le daba lo que ella había hecho. El amigo se arrepintió de habérselo dicho, porque ya se quedó él mal, se quedó ella mal, y ya él pensó que qué desastre cometió de mediador. Evitaban que se hubieran conversaciones. Un día busca el amigo y le dice: Alfeo, tengo una buena noticia, no te lo vas a creer, estoy saliendo con una chica. Ah, bien, gracias. Dios, ya te liberaste de la otra. ¿Que se te ha ido ya el sentimiento de la otra? No, estoy muy enamorado de ella. Le dijo: no puede ser. Sí, un día se encontró el amigo con ella. Es verdad, se encuentra el amigo con la chica. ¿Es verdad que está enamorada de él? Sí. Pero yo no creo que tú la amas. Él dice: no, yo no lo amaba. Y cuando supe la verdad, lloré. Me sentí humillada. Me sentí mal. Pero el tiempo fue pasando y comencé a pensar, y es lo que yo quiero que tú pienses, vosotros jóvenes, es lo que queréis que penséis. ¿Quién en esta vida sería capaz de hacer por mí lo que él hizo? Decía la chica. ¿Quién en esta vida sería capaz de hacer por mí lo que él hizo sin que yo sepa lo que hizo? ¿Quién podía, escúchame bien, joven, quién podía amarme en este mundo más que ese muchacho? ¿Quién? Y un día pensé para mí misma: ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me amó tanto? ¿Cómo tienes el valor tú de no amar a Jesucristo, el cual te amó tanto y que tú tienes mucho valor para Él? Yo creo que cuando tú entiendas, y perdonadme que me extienda, cuando tú entiendas el amor del Señor Jesucristo por ti, tú dirás como aquella muchacha: ¿cómo tendría el valor de no amarte, Señor Jesús? ¿Cómo tengo el valor de no amarte, de oír de la sangre de tu amado Hijo derramada por mí en el Calvario? Que el Señor te bendiga. Señor, te damos las gracias en esta mañana, pero sí hay una cosa, Señor. Te pedimos que no se vea la parte personal, solamente que te veas tú, Señor, en la palabra tuya. Gracias, Señor, por poder explicar algo que llevamos dentro, Señor, para que tú seas glorificado. Coge, Señor, el Evangelio y aplícalo a los corazones de las personas que están escuchándolo, Señor. Bendícelas tú, Señor. Tu presencia que esté en esta mañana con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias, con cada uno de nuestros hijos. Cuídalos tú, Señor. Gracias, Señor, por un día más que nos has dado, un domingo más esperando tu venida. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén.